Sí, Mariana también ya me confirmó. Bueno, entonces en esta sesión vamos a trabajar las evidencias de Activity 4 y algunos tips para hablar, pensar en inglés, para hablar, para desarrollar habilidades comunicativas. Let me show you. Okay, I'm going to speak most of the times in Spanish, but I'm going to give you some tips that are important for you to take into account for your English process. Vamos a dar unos tips de cómo pensar en inglés, de cómo desarrollar ideas sin tener que traducir del español al inglés. Que yo les he dicho muchas veces que uno, pues, por hablar español también, pues, se apoya en el español para pensar muchas veces en lo que va a decir en inglés. Sin embargo, esto es algo muchas veces que me puede entorpecer ese pensar en inglés. Entonces a mí yo le pregunto a alguien, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Lo más difícil sería empezar a pensar en español para traducirlo, ¿no? Ayer, uy, profe, tuve un día más, volía un volte, oh, profe, no te imaginas la que me pasó, el cacharro que me pasó. Ya, ahí te frustraste, ahí dijiste, no, yo como digo, profe, no te imaginas el cacharro que me pasó ayer. Cacharro, ¿cómo se dirá cacharro en inglés? Entonces, ahí se perdió ese impulso, ahí es cuando me dicen, es que yo tengo la idea, pero no me sale, no me fluye, sabiendo que pensar en inglés es no decir lo mismo que iba a decir en español, sino ser seco, concreto, organizado. Yesterday I worked in the morning. I studied in the afternoon and I watched TV in the evening. Entonces, yo eso no lo hubiera dicho en inglés, en español. Yo en español hubiera dicho un poco de cosas y un chiste aquí y una cosita allí. Y ahí es donde no podemos suponer, no podemos aspirar a decir lo mismo que diríamos en español, porque nuestro español es un español avanzado, con dichos, con regionalismos, con palabras de grueso calibre que usamos de vez en cuando, con algunos chistes y eso no nos va a dar, no nos va a dar. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Traten de ser muy concretos, de organizar sus ideas, de expresar unas cuantas ideas en una forma organizada para que suene más fácil, salga más fácil. Vamos a mirar este ejemplo que les estoy dando, pero con el tema concreto de esta sesión de hoy. Entonces, cuando yo voy a escribir en inglés, voy a hablar en inglés, pues lo que yo necesito es fundamentar todo eso que voy a decir a partir de un vocabulario, de unas estructuras, pero de usarlo todo en contexto. Entonces no es como me va a aprender 20 palabras sueltas. No, vamos a aprender, por ejemplo, en esta sesión de hoy, English.work 6. El objetivo de esta sesión, today is, this one is um, July 19th, 2022. The time is 5 p.m. And the activities that we're going to explain are my presentation outline, an interactive activity, all our presentation, world leaders, and consolidation activity. Vamos a iniciar. Vamos a ir aquí a Activity 4. El curso se acaba el 26 de julio, July 26th, 2022. Entonces, aprovechemos desde hoy hasta el 26 para ponernos al día, realizar estas actividades de aquí, de Activity 4. Entonces, yo me voy para acá, Activity 4, y voy a, obvio, el orden es el siguiente, abro la Learning Guide. Si yo no sé qué hay que hacer, abro la Learning Guide y ahí me explican paso a paso qué hay que hacer. Pero si yo asistí a la sesión, como ustedes en estos momentos, y ya saben qué es lo que van a hacer, pues no hay necesidad de abrir la Learning Guide, que es la guía de actividades sobre cómo deben proceder. Gástense unos 4 o 5 días del 19 al 24, 25, aprovechen mañana un ratico, que hay receso, una horita, el jueves, el viernes, gástense un buen tiempo trabajando en el material de hoy.
Vamos a cerrar el micrófono, por favor, para que cuando quieran. No worries. Thank you very much for okay, unmuting your microphone. No worries. Y para cuando quieran hablar lo pueden abrir, ¿ok? Entonces, vamos a mirar. Recuerden, estudien el material de apoyo. How to be a responsible leader. Ese es el material. Aquí hay un material en versión multimedia y el material en versión PDF. Pues recomendable el versión en material multimedia con videos, audios, texto, imágenes, ejercicios interactivos para que lo desarrollen. Primero escuchen, repitan. Cuando uno quiere practicar pronunciación, va escuchando la narradora y va diciendo how to be a responsible leader. In the last learning activity, you learn y traten de revisar a ver cómo les va saliendo a partir de la escucha de ese material. Entonces estudien la introducción en un día, luego estudien la contextualization, comprehension, practice 1, practice 2, pronunciation practice. Y cuando ya estén duchos en esto, se van ahora sí a hacer las evidencias. Primero, la evidencia, bueno, support materials, aquí hay más material de apoyo, un glosario que pueden revisar, pero con el material de aquí, How to be a Responsible Leader, más que suficiente. Hasta que hay alguna pregunta, any questions here? Si quieren preguntar, abren su micrófono, escriben por el chat del curso. Ok, entonces continuemos aquí. How to be a responsible leader. Entonces vamos a mirar en las evidencias. Vamos a ver la primera evidencia, esta. My Presentation Outline. Entonces yo le doy clic aquí. Esto es lo que se va a calificar. Estas, las que dicen Evidence aquí adelantico. Esta de Celebrity Models no se va a tener en cuenta. Wiki Celebrity Models, incluso no creo que la tengan habilitada para que no se preocupen si no les abre. Wiki Celebrity Models no hay necesidad. Esta interactiva, que yo dejo que ustedes la exploren, no la voy a explicar aquí. Y la evidencia World Leaders y Consolidation Activity. Entonces, si yo me voy para la primera, esta My Presentation Outline, vamos a revisar esta actividad. Vamos a descargar aquí el documento y miremos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí. My Presentation Outline, ¿ok? Okay, so, entonces, cuando uno quiere saber de un tema, okay, you're going to present that topic or a topic that you like. Okay, for this part of the evidence, you need to carry out exhaustive research in order to be able to present all the necessary information. Aquí ustedes van a escoger un tema que les guste para poder presentarlo, ¿ok? Para poder hablar un poquito de él. Entonces, este es el topic, por ejemplo, este es el ejemplo, aviation. Yo porque lo hago, miren el modelo aquí, entonces, ¿qué habla uno de la aviación? De cómo era la aviación, tipos de aviación, si el tema es aviación, que hoy ustedes van a trabajar otro tipo de temas, ¿ok? Commercial aviation, modern aircraft and manufacturers, ¿ok? The early beginnings of aviation, ¿ok? Entonces, esta evidencia, completar una lista de referencias eh, de donde ustedes van a sacar la información. Okay, do not forget to organize your references alphabetically, okay. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es tratar de organizar las cards en cada flashcard o en cada diapositiva, como lo quieran hacer. Van a incluir un encabezadito, una frase y como una organización por números, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. O sea, no hay que desarrollar todo el tema como tal, sino simplemente hacer como la estructuración del tema y ya después pues lo haremos ya más a fondo, ¿cierto? Pero esta es la cuestión. Simplemente es un modelito, mírenlo aquí. Es muy sencillo, simplemente ¿qué deben hacer? Ustedes leen un poquito sobre el tema. Aquí la frase cortica sería esta, como los títulos, pero no dice nada de organizarlo del todo ya, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, pues les recomendaría que ustedes usen
algunas páginas en inglés para buscar esa información. Si quieren buscar información de cosas bien interesantes, pues pueden utilizar, por ejemplo, TED Ed, donde aquí en TED Ed, aquí van a ver unos, vamos aquí a Students Create, aquí puedo descubrir unas lecciones y aquí me hablan de algunos temas del clima, de extreme weather, aquí hablan de los tipos de climas, entonces yo puedo extraer de ahí como esa información de la que quiero hablar en ese outline. Pero como les digo, no hay que desarrollar todo el tema, sino simplemente estructurarlo. Ok, miren la estructura, voy a dividirlo en 5 partes. Si ustedes quieren hablar en inglés de algo, ustedes tienen que organizar sus ideas en su mente como si estuvieran haciendo una presentación. Cuando es un tema ya de fondo, no es solamente decir qué hiciste ayer, cómo te fue hoy, qué vas a hacer mañana, sino háblame de las empresas modernas o háblame de los procesos, no sé, procesos de combustión o háblame de en tu trabajo de los tipos de corrientes pedagógicas o háblame de cualquier tema que ustedes escojan, pues deben ser capaces de sintetizarlo y decir yo qué haría, yo qué diría de este tema, cómo organizaría esas estructuras, ¿ok? Entonces no es desarrollar todo el tema, sino simplemente en cada presentación, each presentation card, en cada tarjetica de la presentación va a ir un encabezado como este y una frase cortica. No tiene que ser todo un texto muy largo, sino una frase cortica que hable de ese cosito. O sea, no es solamente enumerar estos titulitos, sino aquí mencionar algo de ese early beginnings, algo muy corto. Ajá, ¿preguntas? Sí, teacher, eso es lo que no entiendo. Esa flashcard, ¿cómo sería? Porque todos los ejemplos de esta actividad ya la realicé, pero en esta actividad específico que se llama Presentation Online, estoy muy confundido. O sea, ¿cómo sería este ejemplo de la flashcard? Ajá, puedes hacerlo si crees en un PowerPoint, muy sencillo, es una presentación muy cortica. Ya te doy un ejemplo. Un tema del que quieras hablar, for example, my presentation about what? My presentation about, I don't know, no aviation, but for example, ¿qué otro tema de qué tema te gustaría hablar aquí? Como algún proceso, algo que quieres aprender. Ujú. Fútbol, por ejemplo, podría ser fútbol, básquet, los carros, no sé. Soccer, very good. Ajá, por soccer. Entonces, en la primera diapositiva va a ir cómo organizarías el tema, ¿ok? Entonces, solo el título, encabezado, título de objetos, esta, por ejemplo, imagen con título, puede ser esta, título y objetos, ¿ready? O encabezado de sección o diapositiva de título, bueno, en blanco pongamos. Entonces, en esta vas a colocar en la primera diapositiva o en la flashcard vas a colocar el, el índice de lo que vas a trabajar. For example, in this presentation, I am going to talk about, y entonces vamos a ver, ¿tú qué dirías primero del fútbol? ¿Quieres enfocarte? El fútbol es un tema muy amplio, entonces sería muy bueno decir el orígenes del fútbol o reglas del fútbol. Entonces puedes poner origins, puedes poner rules, ¿ok? Rules, puedes poner, ¿qué más? Rules, ¿qué más se nos ocurre? El leagues, por ejemplo, ¿qué ligas hay? Leagues, puedes poner la organización de los equipos, teams, cómo se organiza un Organization, equipo. game, Ajá, teams. usar un equipo, cómo se organiza. Puedes hablar un poco sobre important teams in the world o important tournaments. Entonces mira que si yo soy capaz de
organizar como en mi mente yo de que hablo de fútbol, ¿cierto? Bueno, lo que quieres aquí, o Colombian League, y si quieres por aquí hablar un poquito de la liga colombiana, entonces aquí metes. Entonces, en el principio, bueno, el fútbol, y yo para poder aprender de Origins, entonces en la primera diapositiva yo puse esto, pero en la siguiente diapositiva yo voy a hablar un poquito entonces del primer tema, que es el de Origins. Pongo el título que es Origins, ¿cierto? Y hago una pequeña frase o un pequeño párrafo muy cortico describiendo dónde inició, ¿ok? De soccer was invented in and was taken to America, to Europe, okay, to Por los Europe, alemanes. by the Germans. Very good. Entonces, es solamente esto, una pequeña flashcard, si quieres poner una imagen, está bien, pero es un título y el texto. Entonces, ¿para qué me sirve yo organizar esto así? Porque cuando yo vaya, no es cuando yo vaya a presentar, a decirle a alguien, a hablarle de fútbol, entonces en mi mente lo que va a aparecer son como especie de flashcards. Si yo ya preparé, Okay. yo no tengo que ponerme a memorizar un texto. Nunca memoricen, por ejemplo, si ustedes van a hablar de Origins of Football, of Soccer, entonces ustedes lo que hacen es leer, hacer una lectura, ¿ok? Pero no, uno nunca, ni en español ni en inglés, nunca habla de memoria. Uno no, pues eso es muy como para una tarea, sí, pero en la vida real, si me dice, háblame del fútbol, ¿sabes qué, vos qué sabes tanto de fútbol? ¿Cómo eso de dónde viene? ¿Ok? Okay, the football, okay, it was created in the ancient China. Like 2,000 years ago. O sea, yo de aquí no voy a decir exactamente esto, como records trace the history of soccer back more than 2,000 years. Yo tuve una época de estudiante en que yo creía que entre más textos memorizara, me iba a ir mucho mejor. Y me empecé a memorizar unos textos de esta página, unas conversaciones. Y yo no, pues yo memorizándome todas esas conversaciones, me va a volver un teso. Y la verdad fue que Sí. me retrasó el proceso de ¿Por qué? aprendizaje. ¿Por Eh, qué? Porque yo Porque yo repetía, también hago ese método, sí, profesor. Sí, incluso yo ajá, trato de memorizar 250 palabras mensuales para poder memorizar palabras en inglés. está Por bien, ¿no? ejemplo, La memoria, sí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? mire, hay una página que se llama 2000 palabras en inglés, Ajá, pero es muy sencilla. Si quiere lo busca en YouTube. No, eso no lo busca sí, en el buscador. Coloca en YouTube y coloca 2000 ajá, palabras en inglés. Y son palabras básicas, coloquiales, del vivir diario, ajá, que las claro, personas no, aprenden está a muy bien memorizar. y te va a ayudar, ¿sí o no? O por ejemplo Y el me ayudó Duolingo, muchísimo. si usas el Duolingo, claro, es que hay diferentes tipos de aprendizaje. Yo no voy a negar que, no voy a decir, no, esto no le sirve, no, claro, te va a servir mucho. Pero, ¿sabes qué puedes intentar? Dime. Si, si puedes no memorizarte palabras sueltas, sino buscar un tema que te, por ejemplo, temas corticos, por ejemplo, si buscas en vez de palabras sueltas y hacer un banco de palabras que de pronto no vas a usar dentro de mucho, entonces lo que va a pasar es que muchas de esas palabras se te van a olvidar y conectar todas esas palabras en frases estructuradas, completas, va a ser más difícil. O sea, es como coger de lo particular y llevar a lo general, es un poco más complejo, porque uno, bueno, yo me sé mucho vocabulario, pero únalo, ¿cierto? Entonces, trata de cambiar el enfoque un poquito y decir, me voy a aprender 30 partes de la casa, de una casa, la habitación, la zona de ropas, el jardín, el antejardín, y me aprendo 30 palabras. Trata en vez de decir, me voy a aprender 30 palabras de la casa, trata de decir, ve, voy a escribir mi casa.
In my house, y ahí estás completando no solamente la memorización del vocabulario, sino el uso de estructuras, la descripción de lugares, conectores. Entonces tú dices, in my house, there are three bedrooms, there are 2 bathrooms, I have a big and beautiful kitchen, and there is a big living room with 2 sofas and a big television in my living room. Entonces, mira que ahí no te aprendiste, de pronto no dijiste ni la zona de ropas, de pronto no sabes decir zona de ropas, ¿cierto? Pero Sí, yo me acuerdo. no, Ya le voy a pero decir cómo se dice. eso, pero el caso es que uno gana mucho más si no se aprende como todo suelto, sino cambia el enfoque. No te aprendas 100 palabras, 20, 30. Apréndete, por ejemplo, voy a aprenderme una función lingüística. Entonces, las funciones lingüísticas son, voy a hablar de lo que va a hacer mañana, voy a hablar de mi barrio, voy a hablar de mi casa, voy a hablar de mi familia, voy a hablar de mis sueños para el futuro. Y eso te puede como sintetizar un poco esa acumulación de vocabulario, pero no quiero decir que no lo estés haciendo bien, claro. Y enfoca todo ese esfuerzo en aprender también funciones lingüísticas, o sea, no las palabritas sueltas únicamente, sino en qué voy a aplicar yo esas palabras. Así te aprendas en vez de 20, te aprendas 5 palabritas nomás, pero que las digas como yo para qué uso estas palabras, para hablar de mi casa, o para qué uso estas palabras, para hablar ¿cierto? Y te va a fluir un poco más. Entonces eso es Profe, ¿sí? instructor, Sí, dime. tratando de estudiar un libro, ¿se puede llegar a aprender el inglés? De Porque yo leo un estudiar un libro. libro. Sí, claro, leer es importantísimo. Por ejemplo, si ustedes, no sé, si les gustan las noticias, si les gusta la literatura, entonces yo, por ejemplo, lo que les recomendaría es leer mucho o ver muchos videos, pero al final decir algo de esto. Por ejemplo, hay una página que se llama Breaking News English. Breaking News English, ¿ok? Entonces, aquí hay noticias de farándula, cosas que salen día a día y está en varios niveles de lectura. Si yo quiero en nivel 0, muy basiquito, entonces este salió el 14 de julio. Dice que es fácil, nivel 0, 1, 2 o 3. Si yo puedo leer un poquito, dice bigger risk of being killed by falling space rocket, ¿ok? Que puede caerle una roca espacial en la cabeza y puede matarlo, Sí. parece, ¿sí o no? Entonces si lee uno esta historia en el nivel que uno se acomode y al final no se la memoriza, no es que yo me vaya a poner a memorizar ese, have you ever worried about red? Entonces, en vez de eso, tratar de ser concreto o resumir un poquito y decir, I read about rocks from the space that could fall in your head and could kill you. Pues si yo soy capaz de sintetizar todo esto o contarle a alguien, ve, yo leí que habían, pero no contarle exactamente como me lo dijeron aquí, no es memorizarse este pedacito para contárselo a alguien, sino que si yo soy capaz de sacar una idea cortica de esa historia, una idea que, ¿sabes qué leí? You know what I read about? I read about an interesting, ¿ok? Por ejemplo, la gente en Tokio se le pidió apagar las luces en las olas de calor. Entonces uno puede leer, va a leer esta historia, nivel medio, un nivel en el que yo me sienta bien y informarme de eso, pues primero informarme, saber del tema, porque yo que voy a hablar de Tokio sin no haber leído nada, yo que voy a hablar de la ola de calor que está pasando, cómo se dice heat wave, una ola de calor que está pasando en todo el mundo, es un tema que va a salir en un momento determinado, si yo estoy en otro país, si yo estoy hablando pues de algo, ese es el small talk. El small talk es cuando uno, hey, el clima, este clima tan, ese es un tema vital. Entonces uno es capaz de decir, uy, what a horrible heat wave in Europe. Did you hear that there have been like 360 people who have died
from heat wave in Europe, Spain, and Germany, and maybe Italy. And it's terrible because the temperatures could... Entonces mira que yo he escuchado eso en las noticias y puedo hablar un poquito de eso, pero si yo no, incluso si en español me preguntan, ve, lo de la ola de calor, ¿sí escuchaste lo que pasó en Europa? Y uno no, se queda uno mudo porque uno no, entonces no tiene el conocimiento del tema y aparte de eso, pues en inglés el vocabulario le falta. Entonces, si yo todos los días puedo leer una pequeña historia, entonces leemos y decimos, the temperature near Tokyo went over 40 degrees Celsius for the first time in June. Y además, por ejemplo, en esta página a uno lo dejan escuchar, lo dejan escuchar en cualquier nivel de velocidad, eso que están diciendo. Entonces, yo puedo escuchar, los que son muy auditivos, pueden escucharlo lentico y People in Tokyo pueden, asked aquí van a to empezar, turn miren. off Sí, lights in entonces es un heatwave. ejercicio This is muy completo. breakingnewsenglish.com. Te recomendaría empezar Last a week, mirar the temperature near Tokyo si went over lees 40 degrees. historias corticas y a partir de esas historias, al final, decir algo de esa historia, o sea, resumirla. Por ejemplo, si escuchas esta y dices, last year the temperature near Tokyo went over 400, it was a record, people are using air conditioners more. This is making difficult for power companies to produce electricity. Japan's government has asked people to use less electricity. We asked the public to reduce any... Bueno, entonces yo ya vi qué pasa, qué está pasando. Todo el mundo se conecta al aire acondicionado y hay apagones y hay dificultad. Entonces le están diciendo a la gente no prenda tanto el... Entonces si yo al final lo leo, miren que es cortico, y yo no me memorizo eso textualmente porque no vas a ser capaz de recordarlo como así y va a ser una sobrecarga cognitiva muy grande. Yo me aprendía textos de 2 minutos, larguísimos, conversaciones, y cuando me preguntaban algo de eso, yo no era capaz de extraer una sola idea, solamente una idea de ese texto porque yo me sabía el bloque completo. Entonces hablaban de una tarjeta de crédito y yo, hi sis, I just came over to drop off, y yo repetía como un lorito. Y esa repetición como un loro, pues nunca me dio la facilidad de extraer una pequeña idea, un pequeño fragmento, así no lo diga de memoria, sino que lo pueda decir con mis propias palabras. Entonces yo al final, después de leer esto, yo más o menos empiezo a decir, last week in Tokyo, the temperatures were like 40 degrees Celsius. A lot of, it was too hot, and the people there were using the air conditioning. Y yo trato de decir algo basado en esto y me va a ir mejor. Voy a empezar a desarrollar más mis habilidades comunicativas. Entonces, puedes complementar, no te digo que lo dejes porque es muy bueno aprender vocabulario, pero puedes Ay, profe, tratar... coloque en YouTube, Ajá. coloque 2000 palabras en inglés. Esa era Y la en que un... iba a poner. Sí. Ahí le sale, mira. Ajá. Very good. Estas. Esa. Sí. Ajá. Ay, no son frases también, ¿cierto? Sí. Son frases. Sientes que Está te muy pones bien. excusas para Puede hablar servir inglés mucho y pierdes más. muchas oportunidades. Y la Las respuesta es frases sí. también pueden servir mucho más. Ok, very good. The Excellent. way. I am on the way. ¿Cuál Ajá. es la fecha? Do you know the Very good. date? Sirve, claro. Te ayuda mucho. Pues, si quieres aprenderte una frase, do you know the date? Ok. ¿Sabes la fecha? Y trata de inventar un poco, de ser espontáneo, no solamente memorizártelo, sino, bueno, y si quiero ser como preguntarte otras cosas, si quiero decir, ¿sabes la hora? Entonces, ¿cómo que cambiaría aquí? Do you know the time? Okay. ¿Sabes la dirección? Do you know the address? Okay. ¿Sabes el teléfono? Do you know the phone, the cell phone number? ¿Sabes la clave? Do you know the code or the password? Ok, entonces eso es lo que trata de hacer, de imaginarte una situación en la que puedas usar esto, ok. Ok, ¿sabes conducir?
¿ok? Y cómo diría, sabes conducir. Y se pone unos retos, do you know how to drive? Or can you drive? Y puedes hacer esa, pero está muy bien, úsala y te recomendaría complementar con historias corticas, ¿ok? Entonces, esa es la primera actividad, la actividad de, entonces, viste lo que hay que hacer, simplemente hacer como una Sí, presentacióncita, pero perfecto. algo muy resumido. No es que aquí me pongan copie y pegue todos los orígenes del fútbol, sino, lo inventaron en China y lo llevaron a Europa. Ya, ¿cierto? Eso es lo que uno diría en la vida real, no, Sí. no se pondría a decir un poco de cosas. Ya en la segunda, rules. Entonces, rules y habla un poquito de las reglas. Entonces, son equipos de 11, listo, y tienen que meter gol allí y tal. Entonces, esa sería pues como la forma de hacer esta primera actividad, que es Presentation Outline. Ok, miremos esa actividad de Celebrity Moments, esa no hay necesidad de hacerla. Esta Interactive Oral Presentation es para que ustedes la exploren, porque es una actividad de preguntas cerradas, entonces no la voy a hacer para no darle la respuesta. Si tienen dudas con esta, ustedes la preguntan, ¿ok? La de World Leaders, esta es una presentación, es similar a la anterior. ¿Por qué se enfocan tanto en las presentaciones? Miren, porque de los niveles de comprensión y de aprehensión y de memorización de un idioma, lo que más me ayuda a desarrollar a mí habilidades comunicativas y receptivas es cuando yo tengo que pensar, desarrollar mis habilidades de pensamiento superior, como el pensamiento crítico, el análisis, la argumentación. Más ayuda eso que memorizar, ¿cierto? Que memorizar una regla gramatical. O sea, cuando uno le dice, vea, hable sobre los líderes mundiales y exponga. Por eso es que se insiste tanto en la escuela, en la universidad, hacer exposiciones. Y muchas veces las exposiciones pues terminan siendo una lectura de una cosa que uno copia y pega a internet. Ahí se perdió todo el encanto y Sí. toda la funcionalidad de una presentación, ¿cierto? Si uno puede leer algo de un líder, ¿ok? Voy a hablar de Obama, ¿ok? Obama's biography. Entonces yo leo un poco y empiezo a hablar de ese señor, no tengo que memorizarme las fechas, las saco de internet, pero decir que él fue presidente, que estudió tal cosa, que fue un líder bueno, lo que ustedes quieran decir de Obama y hacer esa presentación allí. Entonces, eso es lo que en esta actividad se pide. Entonces, por eso es tan importante empezar a revisar esas presentaciones, hacer ese tipo de análisis, leer mucho para poder organizar esas ideas bien, ¿ok? Entonces, esa es la primera, la actividad World Leaders, ¿ok? You need to do the evidence in a presentation to structure your presentation, the vocabulary related to leadership. En este material de apoyo hay un vocabulario relacionado con leadership, responsibility, y mira lo que ellos quieren que hagas, que ese vocabulario suelto que está por aquí en el material de apoyo, lo uses en alguna frase. Entonces te ayuda mucho más cuando tú tienes un vocabulario, por ejemplo aquí vocabulario de leadership, y yo voy a usar esta palabrita, pero la tienes que meter como en una frase completa. Entonces, si yo cojo este vocabulario de leadership, ¿ok? Vamos a ver, leadership, por aquí hay más vocabulario, vocabulary and context. Entonces a mí me dicen que, a mí me dicen aquí que hay un vocabulario, por ejemplo, leader, service, passion, decision making, manager, leadership, communication. Entonces, si yo soy capaz de utilizar en alguna parte estos idioms o ese vocabulario que hay aquí, trust, encourage. Entonces, ustedes, si yo soy capaz de, por ejemplo, usar a leader, inspires, and communicates ideas in a proper way. Si yo en vez de memorizarme la frasecita, la palabra
inspire, communicate, enforce, criticize, ¿ok? Entonces, si yo soy capaz de decir a leader inspires and communicates ideas effectively, pues va a ser mucho. Si yo hice una frase utilizando una o dos o tres palabras que quiero aprenderme, el de inspires, de un líder inspira y comunica ideas muy efectivamente, pues yo voy a acordarme más fácil de ese vocabulario que quiero aprender. Entonces, si alguien criticó a Obama, entonces, the people criticized, la gente lo criticó mucho, criticized Obama for the war in Iraq, something like this. Pues yo voy a aprenderme más fácil esta palabra criticize cuando la uso en pasado o en presente o en futuro, pero la meto en alguna frase que yo vaya a usar. Entonces eso es lo que traten de hacer. Siempre el vocabulario que vayan a utilizar, no se aprendan palabras, no es como sentarse uno a memorizar comunicación, relationships, relaciones personales, el rol, objetivo, sino más bien decir el objetivo de esta presentación, the objective of this presentation, y ahí usé la palabra objetivo, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de hacer, una presentacioncita utilizando este vocabulario y dar evidencias de por qué escogieron a ese líder. Ustedes dicen, yo escogí a ese líder porque lo admiro por tal y tal cosa, ¿ok? Alrighty, esa es la idea. You need to present numerical, statistical data that represent aspects. Bueno, aquí le meten mucho, pues yo no les exigiría tanto de los datos numéricos, estadísticas, no vamos hasta allá, pero sí, y listar de dónde sacaron la información. Traten de no hacer algo que tendemos mucho también a hacer, que es, por ejemplo, Barack Obama biografía. Entonces la busco en español y la busco en español y la leo en español y la copio en español o le pongo aquí inglés y copio y pego. Traten de toda la información que ustedes vayan a leer, están aprendiendo inglés, léanla en inglés, o sea, las fuentes es la mejor forma porque si no me quedo traduciendo y el traducir es muy difícil de español a inglés, es muy complejo uno traducir de español a inglés por todos los inconvenientes que les mencioné ahorita. En cambio, si yo leo de una vez lo de Barack Obama en inglés y no hago esto, copio y pego y pum a la presentación, sino que yo digo, bueno, entonces dice born is an American politician who's birth for the 44th, eso no me lo sabía, el presidente 44, from 2009 and 2017. No me tengo que aprender todos esos datos, pero sí puedo hacer lo siguiente, puedo llegar aquí, bueno, y escribir un poco sobre Barack Obama. Entonces, pero no leyendo, tratando de cerrar mis ojos, acabo de leer que él es, he was the president, y no estoy tratando de aprenderme de memoria, no es como coger ese texto que me leía ya y cómo fue que lo pusieron aquí. No, simplemente, ¿y los datos cuáles eran? Me tengo que memorizar de 2009 a 2017. No, pues puede leerlo otra vez, 2009 a 2017, listo, fue el presidente 44. ¿Cómo dirías eso en inglés? Entonces, he was the president 44 of the United States and pongámosle aquí, between 2009 and 2017. Entonces, no es lo primordial, no es aprenderme de memoria datos, fechas, sino ser capaz de ir mirando aquí, pero no coger esto y decir, voy a copiar este pedacito y lo voy a pegar en mi presentación, sino que más bien esta frasecita que yo hice por mi propia cuenta, después de leer este pedacito,
me sirvió mucho. Entonces vamos a ver, Obama served as a U.S. Senator. Yo no sabía que fue senador. From Illinois from 2005 to 2000 and as an Illinois State Senator from 1997 to 2004. Pues bueno, no voy a decir todos esos datos, pero voy a decir que he was a senator before being president. Listo. Entonces, yo ahí pensé críticamente, razoné, fui capaz de expresar ideas con mis propias palabras, sin tener que hacer la trampita del copia y pegue, sin tener que leer en español para luego pensarlo, como digo yo, esto en inglés, y sigo así. Entonces, miren que es más fácil. Voy a leerme un pedacito aquí. Y cuando yo sintetizo, yo cojo todo este parrafote y yo lo sintetizo, lo resumo, le cambio las ideas, le quito unas ideas porque eso está muy, muy específico y a mí no me importa que si fue senador en el 2007, 97 en Illinois, sino que quiero hacerlo como más general. Entonces ahí es donde yo estoy quitando lo que no me sirve, dejando lo que yo quiero decir y utilizando mis propias palabras. Entonces eso es lo que yo les sugeriría, leer un poco. La lectura es importantísima, a ver qué dicen de su vida. Entonces, nació en 1961, ese lo pongo ahorita. A ver, leo un poquito y la lectura es vital. O sea, yo no sé nada de Obama, uno sabe que fue presidente y ya, y que duró 8 La años lectura es y ya. vital. Pero sí, yo aquí, cuando lea, después de que lean este pedacito, ustedes van a tener mucho más que decir de este señor. Entonces, eso es lo que les sugiero. Si alguien no es muy lector, sino muy visual, si necesita mucha ayuda, muy auditory, muy auditivo, entonces yo les sugiero, por ejemplo, TED-Ed. En TED-Ed, ustedes buscan, por ejemplo, hay biografías de mucha gente. Vamos a ver si aquí hay en dibujitos, en muñequitos, por ejemplo. La conferencia de TE también son muy buenas. También son excelentes. Eso es lo que les sugeriría. Aquí hay unas colecciones, sí, TED o TED. ¿Cuál es la diferencia entre TED y TED? Que TED-Ed les muestra como unas animaciones, miren que son lo más de, por ejemplo, Sigmund Freud, si quieren hablar de Sigmund Freud. Entonces les muestra una animación muy bien hecha sobre Sigmund Freud y ustedes van a ver. Entonces, hay gente que necesita no solamente leer, sino que ver como que escuchen las imágenes. Entonces, este señor lo vemos ahí, nos imaginamos a Freud con la imagen de Freud. Si veo que está muy difícil lo que dice aquí, yo puedo leer en español, sí, está bien, pues puedo leerlo, pero después volverlo a leer en inglés, a ver si tengo como muchas dudas y organizar de qué habló Sigmund Freud, de la depresión, y empezó a tratar veteranos de guerra, ¿ok? Bueno, entonces hay gente que no va a tener solamente con la lectura, sino que necesitan una serie, un videíto, algo que les ayude. Entonces no todos aprendemos igual. Yo cómo voy a mandar a todo el mundo a leer, lea, que la lectura es lo que más le ayuda a aprender inglés y uno bien malo para leer. Entonces, no, trata de buscar una alternativa que no sea leer. Yo les recomendaría, miren, estos videos son de 5 minutos, máximo 6, y tiene los muñequitos. Entonces aquí hablan de Spartacus y le muestran a uno en muñequitos. Estas son animaciones que donan para efectos educativos, pues como propósito educativo, animadores de Pixar, gente muy tesa, y estas animaciones son muy bonitas, miren, una cosa muy bien hecha, y el narrador con una voz pues así muy profesional, Muy un clara. sonido, o sea, muy claro. Entonces, aquí está la historia de 100 años de soledad en 5 minutos, contada la historia de Gabriel García Márquez, cómo hizo 100 años de soledad y
Es muy bonito ver en imágenes ese Imagination. texto y cómo explican 100 It's años not de an easy soledad book to read. de todas las Named familias, de los Buendía Surreal phenomena y within the por qué es fictional village importante of ese libro. Macondo Entonces intertwine. a uno se le queda esa historia y uno ya después puede contarlo. ¿Viste? Háblame de 100 años. No, 100 Years of Solitude is a book that was written by Gabriel García Márquez and is really important in Colombia and in Latin America y ya uno puede hablar de algo de 100 años de soledad, si no se lo haya leído, pero puede tener como una síntesis y animarse hasta leerlo en español, pues porque es muy complejo hablar en inglés, pero al menos hablar de cómo lo creó, por qué lo creó. Entonces, esa es la recomendación. Escojan textos muy cortos todos los días, algo que ustedes los anime a leer, a escuchar. Alguien dirá, no, yo los videos no tanto, pero los podcasts. Entonces, buscar podcasts en English. Podcasts son archivos de audio. No soy muy experto en los podcasts porque no es mi estilo. El estilo mío es más de ver series, de ver películas. También los que quieran ver Netflix, les voy a hacer una recomendación, pues no es para venderles Netflix ni mucho menos, pero Netflix se puede ver. ¿Quién tiene Netflix aquí? A ver si algunos. Anyone? Ok, si les gusta Netflix, entonces pueden ver Netflix con subtítulos en inglés y en español al mismo tiempo y con diccionario incluido. Y es muy útil. Gratuitamente. ¿Ustedes qué hacen? Simplemente en Google, en el buscador Google, Con diccionario incluido, buscan. si no me la sabía. Sí, ustedes Ya escucho simplemente series, tienen que pero en poner. inglés. No, y ya te va a mostrar. Pueden ver la serie que les salga los subtítulos en inglés y en español al mismo tiempo y que te pares en cualquier palabra o en cualquier frase y que te la pronuncie esa palabra y que te salga el diccionario y que te salga la traducción y ejemplos de cómo se usa. Entonces, es simplemente colocar en Google Reactor, Language Reactor. Así se llama esto no es una aplicación, es una extensión de Chrome. Quiere decir que tienen que usarla cuando vean Netflix o en un portátil o en un computador de escritorio, pero en el celular no les va a funcionar Language Reactor. No sé si en los televisores smart nuevos funcione Language Reactor. Pero lo más cómodo es usarlo en un portátil porque si uno va a frenar una escena para escucharla, entonces ahí está el mouse, todos los comandos. No funcionaría muy bien en un televisor porque es muy maluco, pues. Pero Language Reactor, entonces le dan clic aquí y el Language Reactor simplemente le dicen aquí, para empezar, instala la extensión del navegador, le dan clic aquí donde dice Chrome. En esta todavía no está ni para Firefox ni Edge. Le dicen aquí, instalar. Se instala en un segundo, o sea, eso no hay que esperar nada. Aquí a mí me dice eliminar, porque yo ya la instalé, pero a usted les va a decir añadir a Chrome. Entonces, en el momento en que usted le dan añadir a Chrome, van para Netflix, escogen cualquier serie, cualquier película, escogamos por ejemplo esto. Aquí ustedes van a ver la pantalla negra. Netflix no deja reproducir nada por estas plataformas de streaming, pues de Teams, Meet, pero lo importante no es que vean la imagen aquí, sino que vean los menús. Miren el menú lateral. Bueno, el Language Reactor lo van a ver aquí al ladito aquí al ladito de la bocina, van a ver una L y una R en una bolita morada, simplemente con instalar esa extensión. Si ustedes no quieren ver todos esos menús, simplemente le dan desactivar y ven un sábado que no quieran estudiar inglés, pues no quieren como que se les robe tanto, no, simplemente lo desactivan, pero lo vuelven a activar y les aparece en los subtítulos. Mira que, por ejemplo, tú, Nicolás, aquí a ti que te Señor, gusta ver series, perdón, aprender esas frases, te serviría mucho si aparte de la frase ves una escena en que la estén usando. Y entonces tú digas, cuando dijo "We are going home", estaba el señor montado en el barco y le estaba diciendo
al subordinado que se iban a ir para la casa. Entonces voy a escucharla otra vez. Y miren que we're going home. Así se dice, nos vamos para la casa. Y si yo quiero decir, nos vamos para el parque, we're going to the park. Y si yo voy a decir, voy para el centro comercial, we're going to the shopping center, shopping mall. Entonces mira que cuando ustedes le dan clic, lo bueno de esto es que ustedes no tienen que empezar a atrasar o adelantar cada 10 segundos, sino por frases. Entonces, si yo quiero escuchar esta frase, we're going home, we're going home, we're going home, no tengo que como buscar dónde es que empieza, sino que yo le doy clic aquí en el play y se escucha solamente esa frasecita, ¿cierto? Miren aquí, o aquí al ladito, miren, y me sale la traducción aquí a un lado. Si ven la traducción aquí también. Entonces, si yo quiero ver cómo qué significa clear, aquí. ¿Se ve ahí, Nicolás? Sí. Ajá, miren, y si yo le doy clic sobre la palabra, me sale el diccionario, me la pronuncia. Aquí hay ejemplos donde utilizan la palabra clear. You'll keep clear of the captain. ¿Qué dice aquí? No se acerquen al capitán. Ve, tan rara esa frase. Pero empieza uno a ver cómo se pueden usar frases aquí en contexto. ¿Listo? Entonces esa es la recomendación. Esa es la sugerencia que traten de... Y miren, aquí al lado tienen unos controles para adelantar y atrasar que son muy buenos porque adelanta cada frase. Yo puedo adelantar a la siguiente frase y repetir esa frase. Y repetir esa frase hasta que yo la recuerde. Ustedes pueden ver todo un capítulo, recomendación, y devolverse, activar el Language Reactor y analizar 2 o 3 escenas. Una que les pareció muy chistosa, otra muy dura, otra muy bacana, otra que no les generó duda porque dijeron eso. Y ya ustedes van haciendo esa colección de frases. Y ves que vi una serie en la que había alguien que estaba empujando una puerta y le dijo a alguien, keep pushing, y era como, siga empujando. Esa imagen mental me va a ayudar a acordarme mucho de esa frase, ¿cierto? De esa escena y de cómo se usa esa frase. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación. Que usen diferentes, la instrucción pues, o la recomendación es lean mucho, ¿no? Y los que no leen, ¿qué? Los que no les gusta leer, vean escenas de corticas en TED o instalen Language Reactor en Netflix o busquen una página que les guste bastante de podcast in English para escuchar audios y ver la traducción de esos audios y el texto. Busquen estrategias que les ayuden a consumir más inglés diariamente. El consumo de inglés constante es lo que me ayuda a mí a coger todo eso que estoy aprendiendo en los cursos y fundamentarlo bien y poder hablar en realidad de todo esto, ¿ok? Ya por último, Consolidation Activity. En esta actividad, para que tenga otra sesión ya ahorita seguido de esta, pero en Consolidation Activity ustedes van a tener 2 partes. Ok, write a biography of a person you admire the most. Escriben una biografía, puede ser una persona famosa, un político. Recuerden ir a leer allá o ver un video de ese señor y que les hablen de ese señor. O ver un documental en Netflix de grandes héroes de la historia, algo así que ustedes encuentren y fundamentarse primero. Entonces, hablan un poquito, ponen su lista de qué van a hablar, de dónde nació. Bueno, es muy parecida a la del World Leaders, pero una persona que ustedes admiren. Y en esta, aquí hablan de hacer un poco de lectura, de ver videos. Y ya en esto, pues dicen que record a tape puede ser un audio o un video, pueden hacerlo en audio y hablar de esa biografía, presentar esa biografía, ¿ok? Entonces, esa es pues como la actividad y no es difícil, ¿ok? Para que
se animen y terminemos con éxito este curso, ¿ok? Vamos a ver si hay ronda de preguntas. Rodrigo, perdón por la tardanza, tenía la mano levantada hace ratico. ¿Tienes alguna pregunta? Do you have any questions? ¿O era que estabas diciendo lo de Netflix? No, teacher, I wanna give us some recommendation about the learning English. Sure, go ahead. I saw no, excuse me. I could saw that different methods practice of English. For me, it's indispensable seeing in English whatever time. For example, when I alone, I think only in English. Several sentences. Great. Several sentences. It's possible I have a mistake, but no is relevant for me. It is not relevant. I hope that you understand. Yes or no? That's great. Very good. Excellent. Okay. Grammar is not it's that only important. in English and practice. I hope that my improve is big. Very good. Step by step. Very good. Excellent. I understood everything you said. I understood 100% besides, obvious, besides, I agree with you, teacher, and Nicholas, your practice are indispensable for try learning English. Of course, yes, practice and practice. Practice makes perfect. Yeah. In English, Yeah. la práctica hace al maestro, practice makes perfect. Pero lo que estás haciendo es excelente, arriesgándote y no mirando los errores, sino el mensaje que voy a decir. O sea, yo no me puedo poner a pensar, uy, ¿será que dije esta palabra sí iba así? O la gramática la estoy usando bien, ahí sí usé el presente simple. No, cuando entre menos gramática se interponga en mi camino, entre menos reglas yo intente hacer bien, más me va a fluir. Si me equivoqué, pero me entendieron, ese es el objetivo principal. Y Teacher, nadie te va a interrumpir. It's possible that you find in my route tax, you can find a lot of mistake, orthographic. But I see when I open after send the tax, I open this task and check. Obvious, I find mistake. I think that yes. I think that this practice for me is indispensable because I write different sentences naturally send it, but after check my mistake. Sure. I'm going to do it. No worries, Rodrigo. But that's great. Great, very Write good. whatever you want. Excellent. That's great. That's great. You are speaking English, and this is the idea, that you try, that you give it a try, that you speak your mind, and this is going to help you improve and sound natural and gain confidence and fluency. Very good. Eso es lo que tenemos que tratar, de no ser perfectos, de no buscar ser perfectos en inglés y de no buscar hablar sin errores. Más bien tratar de hablar, de que me entiendan, de llegar a que mi idea se entienda, y eso es lo que más se necesita. Ya después de que entre más hable, voy a ir puliendo más, voy a ir identificando mis errores, pero se puede ir haciendo mientras lo uso. No hay que esperar a saberlo perfecto para usarlo, ni a perfeccionarlo para usarlo, sino irlo
usando e irlo perfeccionando al mismo tiempo que lo use, ¿ok? So this is the idea. Very good. You are doing great. Y pensar en inglés, lo que dijiste mucho. Yo trato de pensar en inglés, entonces yo voy a hacer ahorita algo, voy a hacer la comida y puedo ahorita pensar un ratico. Si no tengo tiempo de estudiar, me paro y digo, okay, I'm going to prepare lunch, dinner for my wife, and I'm going to study a little bit for the contest, for the national contest for the teachers next year. Entonces, tratar de expresar esas ideas, así esté hablando solo. O sea, ese, ese diálogo interno es lo que más ayuda a mejorar mi inglés. No esperen a viajar a otro país, no es que hay que viajar, no esperen a encontrar a alguien que para poder hablar inglés con esa persona no va a pasar, va a ser muy difícil. Lo que yo sé de inglés lo he aprendido hablando conmigo mismo, viendo series, en el momento en que puedo hablar con alguien más hablo, pero la idea es no esperar eso, que es muy difícil que pase, sino buscar los medios para aprenderlo con las herramientas, los recursos y lo que yo puedo utilizar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar por aquí porque tengo otra sesión, pero si hay alguna otra duda, thank you very much for participating, Germán, Rodrigo, Nicolás, teacher. Mariana, and Hilda. Thank Hey, you. Germán, how are you? Fine, thank you. Okay, And you? okay. Okay, thank you, Okay, Germán. thank you See so much, teacher. Bye, take care. Have Okay, a great Have day. excellent And see you. night. Okay, Bye, take care. bye-bye, classmates. Bye, take care. See you. Bye. Bye. Have a good night. Take care. See you. Okay, teacher. Bye. Bye, everyone. Bye, take care. See you. Thank you for participating.